Desde el año pasado hay 3 nuevos partidos políticos en México. Encuentro Social, Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, y el Partido Humanista. Dada nuestra vocación plural, ya estuvieron en este foro los líderes de los 2 primeros. Conocimos parte de sus ofertas y de su plataforma política. Hoy es el turno del Partido Humanista. Hablaremos con ellos sobre quiénes son, dónde están, qué nos ofrecen, qué los hacen diferentes a los otros 9 partidos que competirán en las elecciones de junio próximo. A días de que se nombren a los candidatos de los más de 2,000 puestos de representación popular que estarán en juego, también sabremos qué perfil tendrán sus candidatos y de qué forma están blindando esas candidaturas para evitar que no lleguen personeros del crimen organizado a estos cargos. Esta noche, el Partido Humanista. Quédese conmigo, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y esta noche se encuentra conmigo don Ignacio Iris Salomón. Él es integrante de la Junta de Gobierno Nacional del Partido Humanista. Don Ignacio, bienvenido a este programa. Gracias por acompañarme. Gracias a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, don Ignacio. Platíqueme, ¿qué es el Partido Humanista? ¿Son ustedes de centro, de izquierda, de derecha? ¿Qué tendencia tienen ustedes política? Mira, nosotros somos un partido plural, horizontal, donde participan diferentes corrientes y tendencias políticas, desde la democracia cristiana hasta quienes han estado en la guerrilla y hoy ya están en la lucha electoral. ¿Y cómo le hace, oiga? Porque eso debe ser dificilísimo. ¿Por qué hablando se entiende la gente? No, y hablando claro, mucho mejor, me queda clarísimo. ¿Ah? Al contrario, creo que somos un partido en el que nos ponemos de acuerdo en un planteamiento de programa. Bien. En el que coincidimos las diferentes tendencias y pareciera que no. Vean, muchos nos dicen que no somos un partido ideológico. Yo pienso que somos un partido profundamente ideológico por las tendencias que hay al interior. Entonces, ¿cuáles son ellas? Platíqueme, don Ignacio. Mira, hay sin lugar a dudas gente que viene de la democracia cristiana, del social cristianismo, que es otra tendencia, Sí, claro. del nacionalismo revolucionario. Hay socialdemócratas, hay socialistas, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden converger personas que tienen ideologías tan diversas? Pues porque me está usted hablando de 2 extremos. O sea, me está hablando verdaderamente de aquellos que creen en el aborto y aquellos que no, que lo consideran un pecado. Así es. Me está hablando usted de aquellas personas que ven con buenos ojos un matrimonio entre miembros del mismo sexo y los que lo consideran un pecado capital. Es decir, ¿cómo lograr fundir y acercar y llegar al fondo de una propuesta teniendo gente tan excepcionalmente diversa, pues? Bueno, creo que en la diversidad nos une algo fundamental, ¿verdad? Construir un país mejor para las nuevas generaciones. Y entonces nos ponemos de acuerdo en nuestra propuesta política. Lo que no consensamos lo seguimos debatiendo, ¿verdad? Nuestra diferencia sustancial con los otros partidos es que los partidos en México son bajo un diseño presidencialista del jefe, caudillo, etcétera, etcétera, que conocemos. Y nosotros somos un diseño parlamentario. Ah, caray. ¿Y quién es el primer ministro? ¿Verdad? Lo elige una dirección que se llama Junta de Gobierno Nacional, en donde se conforma de no menos de 9 y no más de 15 miembros. Okay. ¿Verdad? Entre ellos se elige a un coordinador
y a 2 O vicecoordinadores. sea, el presidente del Parlamento, finalmente. Exactamente. Ujú. Y la coordinación y las vicecoordinaciones solo duran un año, son rotativas. Dicho coloquialmente, nadie se queda con el balón. Nadie se queda con el hueso por más de un año. Así es. Dígame una cosa, finalmente yo como votante, como ciudadana común, en el momento en que tenga enfrente mi boleta, ¿por qué debería de votar por ustedes? ¿Qué me Bueno, ofrecen como ciudadana? en primer lugar, hay mucho que hacer en el país, pero hay cosas urgentes. La primera urgencia es reconstruir el Estado. ¿Ah? Un Estado que ni todo al mercado ni todo al Estado. Un Estado funcional, transparente. Con mayor equilibrio. Claro. ¿No? Lo segundo es, sin lugar a dudas, dar la lucha contra la desigualdad. En lo general sí, pero en lo particular contra la desigualdad en el ingreso. Exacto. ¿No? Una sola persona recibe el ingreso que recibe el 38% de la población junta. Y no hay otra manera de combatir la desigualdad más que impulsando el sector social de la economía. Sí. Aunque tradicionalmente en el país se piensa que el sector social lo componen únicamente ejidos, comunidades, cooperativas, sindicatos, fondos mutualistas. Sin lugar a dudas son una parte muy importante del sector social de la economía. Pero el grueso del sector social de la economía es la economía familiar. Sí, claro. La tiendita de abarrotes, ¿verdad? El La salón de lonchería. belleza, la lonchería. Claro. Los Ese negocios pequeños. Ese es el grueso del sector social de la Sin duda. economía, que no tiene acceso al crédito, que no fácilmente accede a la tecnología Desde luego. y que no cuenta con ninguna banca de desarrollo. Esa es la realidad. Sí, ese es el sector que más les preocupa a ustedes. Claro, si tú desarrollas el sector social de la economía, le brindas a la gente la oportunidad de aumentar su ingreso como persona y el ingreso de la familia. Desde luego, por supuesto. ¿No? Que además, en los momentos que atraviesa el país, el aumentar el ingreso de las personas y sus familias es fundamental para Sin duda. combatir, ¿verdad?, al crimen organizado. Por supuesto. Te espantas cuando lees en los periódicos y en los medios. Por eso es fundamental desarrollar el sector social de la economía. Así es. ¿Va? Bueno, hay que aspirar a heredarle a las nuevas generaciones un país donde se puede escalar social y económicamente. Efectivamente. El problema es que ahora no hay movilidad social, está estancada, producto, ¿verdad?, de una economía desastrosa. Yo pongo de ejemplo siempre Michoacán. Sí. ¿Por qué? La mitad de la mano de obra de Michoacán está en Estados Unidos. Sin duda. La, Bueno, y o- Zacatecas, ¿qué me dice? la otra mitad, a duras penas el 38% de los que se quedaron tienen empleo. Claro. Bueno, eso te denota un fracaso brutal en la economía. ¿Ah? Entonces no podemos seguir haciendo las mismas cosas, hay que innovar. Desde luego. ¿Verdad? Y creo que el desarrollo del sector social es muy importante. Sí, absolutamente. Es un punto medular para poder tener el desarrollo en el país que muchos quisiéramos, la verdad, don Ignacio. Y necesitamos que las universidades tengan carreras policiales,
Sí, claro. ¿va? Para poder utilizar la ciencia y la tecnología en contra del crimen. Por supuesto. ¿Va? Tener más policías cibernéticos, que eso es fundamental hoy en día. Sobre todo, pues, con todos los avances tecnológicos que tenemos, ¿no? Sin lugar, que no estamos haciendo uso de ellos. No, ¿Va? Entonces yo creo que humanizar, ¿va?, la justicia en el país y la acción de la autoridad es fundamental. por supuesto que sí. Ahora bien, don Ignacio, platíqueme, ¿cómo fue que lograron ustedes el registro? Porque pues vimos a personas como Manuel, que fue presidente nacional del PAN, ¿no? Manuel Espino, que no le dieron el registro. Vimos también grupos importantísimos de migrantes, ¿no?, que también querían obtener el registro para tener un partido y tampoco lo lograron. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Mira, el partido se compone de varias afluentes sociales que desde hace muchos años estamos convencidos de que el sector social del país, en lo general, urbano y campesino, está en condiciones de subordinación a la clase política. No participamos en ningún espacio donde podamos influir en las políticas públicas, donde podamos influir en la renovación de instituciones o en la creación de nuevas. Estamos fuera, en condiciones de subordinación a la clase política actual. Entonces necesitamos un partido que nos permita participar en donde podemos influir en programas públicos. Oiga, pero don Ignacio, ¿no hacen eso también los partidos actuales? Es decir, sobre todo los más poderosos, el PRI, el PAN, el Bueno, se PRD, todos ellos. reparte en el país, ¿no? Que es otra cosa. ¿Ah? Se reparte en el presupuesto, se reparten a los magistrados, se reparten el poder electoral. Vivimos una partidocracia, ¿verdad?, que está en la cúpula y que no permite tampoco la movilidad política. ¿Cuántos jóvenes ves en la política ahora? Pues no los que quisiera y no las suficientes mujeres que quisiera. Claro, pero eso es culpa de los partidos tradicionales. Claro. Que se han vuelto cúpulas que negocian espacios y posiciones entre ellos y no dejan pasar a nadie, ¿no? Así es, efectivamente, y Por es muy eso triste. construimos un nuevo partido, con otra idea y con otro diseño de partido. Don Ignacio, le agradezco tanto que haya estado conmigo esta noche y sobre todo que nos pudiese platicar de cuáles son las propuestas de su partido, porque ciertamente no deja de ser muy interesante, se lo digo francamente, que tengan de dulce, de chile y de manteca. Muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.